Una acción social es la conducta que está orientada por acciones de otros seres humanos, en donde debe de existir una orientación e intención en esa conducta. Metodología, historia y sociología. Weber creía que la historia se compone de una inagotable fuente de fenómenos específicos. Para estudiarlos era necesario elaborar una gran variedad de conceptos destinados a ser útiles para la investigación del mundo real. La sociología consiste en desarrollar esos conceptos que la historia utiliza para analizar causalmente los hechos históricos y específicos. En este sentido, Weber trataba de combinar lo específico y lo general en un esfuerzo por hacer evolucionar una ciencia que hiciera justicia a la compleja naturaleza de la vida social. Verstegen, en comprensión, Weber creía que los sociólogos tenían una ventaja sobre los científicos naturales. Esta ventaja residía en la capacidad de los sociólogos para comprender fenómenos sociales. La palabra alemana para la comprensión es Verstehen. Weber le daba a este término un uso especial en sus investigaciones, lo que hacía de él una de sus más famosas y sin duda la más controvertida de sus aportaciones a la metodología de la sociología contemporánea. La causalidad. Para Weber, la causalidad era la probabilidad de que un acontecimiento esté acompañado o suceda al mismo tiempo que otro. Existen 4 tipos de acción social. El primero es la racional con arreglo a fines. Esta es una acción pensada en donde tenemos un objetivo claro y se da luego de una prudente reflexión. Esta acción toma en cuenta las consecuencias y el desarrollo que va a tener luego de haber tomado esa decisión. La segunda es con arreglo a valores. Estas son acciones que tomamos en donde tomamos en cuenta nuestros valores y es dirigida por la exigencia de la sociedad. Es decir, actuamos dependiendo a los valores que nos han inculcado o que nosotros hemos aprendido y de esa forma hacemos lo que es, se podría decir, correcto e incorrecto. El tercero es el afectivo. La acción afectiva son las conductas que hacemos por instinto y por la emoción que sentimos. Nos dejamos llevar por emociones y no razonamos las consecuencias que pueden haber luego. Un ejemplo de este podría ser cuando estamos enojados y en vez de hablar las cosas, nos dejamos llevar por nuestra emoción y nos encerramos en nosotros mismos. Por último, tenemos la acción tradicional. Esta acción se da por una obediencia inconsciente que tenemos hacia las costumbres y tradiciones que nos han inculcado en la sociedad y no tenemos una elección de medio a fin, sino que pues se rige por un patrón que está acostumbrado a hacer. Tipos ideales y desviación. El tipo ideal está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la síntesis de gran cantidad de fenómenos concretos, individuales y difusos. Un tipo ideal es un concepto construido por un científico social, a partir de su interés y orientación teórica, para aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Los científicos sociales construirán un tipo ideal de burocracia a partir de su análisis de los datos históricos. Este tipo ideal puede ser entonces comparado con la burocracia actual. El investigador buscará divergencias en el caso respecto del tipo ideal exagerado. El paso siguiente constituye la búsqueda, por parte de los científicos, de las causas de las desviaciones. Causas de la desviación. Número 1. Burócratas, cuyas acciones están motivadas por la desinformación. Número 2. Errores estratégicos, cometidos sobre todo por los líderes burocráticos. Número 3. Decisiones, tomadas en la burocracia en función de la emoción. Número 4. Irracionalidad en la acción. Eso se deriva de algunos líderes burocráticos o de sus seguidores. Ideales según Weber. Ideal histórico. Se refiere al tipo ideal encontrado en una época histórica dada, por ejemplo, la situación de mercado capitalista moderno. Ideal de la sociología general. Se refiere a fenómenos que se dan a lo largo de todos periodos históricos y en todas las sociedades, como la burocracia. Ideal de acción. Estos son tipos de acción puros basados en las motivaciones de un actor determinado. Por ejemplo, la acción de influencia. Ideal estructural. Estas son formas que se obtienen de las causas y consecuencias de la acción social. Por ejemplo, la dominación tradicional. Valores. Valores y enseñanza. Weber fue muy claro acerca de la necesidad de que los profesores controlaran sus valores personales en el aula. Entonces los académicos tienen perfecto derecho a expresar sus valores personales de forma libre en discursos, en la prensa y en tantos otros lugares. Pero en el salón con referencias académicas es distinto. Valores e investigación. La postura de Weber sobre el lugar de los valores de la investigación científica es mucho más antigua.
Creía posible separar hecho de valor y su posición podía ser ampliada al mundo de la investigación. El investigador y el profesor deben mantener separados incondicionalmente el establecimiento de los datos empíricos y sus propias evaluaciones personales, es decir, su evaluación de esos hechos como satisfactorios o insatisfactorios. Clase, estatus y partido. La clase, Weber la asimiló como la orientación de la acción, argumentando que una clase no era una comunidad más. Era una clase constituida por un grupo cuya situación compartida es una base o posible grupo en común. El estatus. Weber definió la situación del estatus como todo destino vital humano condicionado para una estimación social específica, positiva o negativa del honor. Como regla general, el estatus se asocia a los estilos de vida y se refiere al consumo de los bienes producidos, mientras que la clase a la producción de la economía. En el partido. Para Weber, los partidos siempre son estructuras que luchan por el poder. Por lo tanto, los partidos son los elementos más organizados a los sistemas de estratificación weberiana. Estructuras de autoridad. La racional es una creencia en la legalidad de las ordenaciones estatuidas y los derechos del mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad. Esto puede ser un gobierno. La tradicional, la creencia cotidiana en la satinidad en las tradiciones innumerables y la legitimidad de los señalados, por ejemplo, la tradición para ejercer la autoridad. Y la carismática, que reside en la devolución de los seguidores hacia el carácter excepcional, santo, ejemplar y heroico de los líderes, hacia el orden normativo sancionado por ellos. El ejemplo más común de la autoridad carismática es cuando seguimos a algún pastor o algún cura o líder religioso, ya que nos orienta, mas no nos obliga a realizar la acción.